la matemática 1, lo que es el grupo teórico número 16, ¿verdad? Mi nombre es ingeniera Yulisa Cortés y vamos a ver siempre de la unidad 1 el último tema, que es transformación de funciones. Entonces, ¿para qué nos sirve la transformación de funciones? Bueno, esto lo que nos permite es graficar o bosquejar una gráfica a partir, ¿verdad?, de funciones o gráficas de funciones básicas. Entonces, vamos a ver en uno de los temas anteriores, vimos algunas gráficas de funciones básicas. Por ejemplo, teníamos, nosotros ya sabemos la función lineal, por ejemplo, nosotros teníamos acá, ¿verdad?, nuestra gráfica lineal, en donde una de ellas puede ser la ecuación, ¿verdad?, y igual a x, en donde esta pasa por el origen. Pero también teníamos otro tipo de funciones básicas, por ejemplo, las cuadráticas. Entonces, esta forma, ¿verdad?, teníamos, por ejemplo, nuestra gráfica, y una de las más simples, ¿verdad?, teníamos y igual a x cuadrado, donde sabemos que esto es una parábola, ¿verdad?, y que va aproximadamente así, ¿verdad? Esta es otra de las funciones básicas. ¿Qué otra podemos tener? También las funciones cúbicas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos más sencillos, x al cubo, por ejemplo, en donde tenemos como una s invertida, ¿verdad? Este es xy. Entonces tenemos algo similar a esto, ¿verdad? Entonces, estas funciones básicas las vamos a utilizar para realizar algunas transformaciones, ¿verdad? Pero no solo estas funciones, sino que también podemos tener otras funciones. Podemos tener la función exponencial, ¿verdad? La exponencial, en donde, ¿verdad?, tenemos nuestra gráfica y un ejemplo de función exponencial tenemos y igual a la x, ¿verdad?, donde sabemos que viene más o menos así y que pasa por el punto 0,1. También tenemos, por ejemplo, las funciones, la inversa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener y igual a 1 sobre x, en donde nuestra gráfica más o menos vendría acá y acá. Y así, ¿verdad?, podemos tener diferentes tipos de funciones básicas, en donde a partir de las transformaciones lo que vamos a hacer son, por ejemplo, nos vamos a desplazar tanto en x como en y. Puede ser que nos desplacemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Nos podemos desplazar también en el eje y, hacia arriba o hacia abajo. Y también vamos a ver que tenemos otras transformaciones, por ejemplo, que tienen que ver con que la gráfica se puede estirar en x o se puede comprimir en x. Igualmente, se puede estirar en y o comprimir en el eje y. Y también vamos a ver lo que son las reflexiones, ¿verdad?, en donde vamos a ver que realmente la gráfica se va a reflejar, puede ser en el eje y o con respecto al eje x. Entonces vamos a tomar en consideración estas funciones. También podemos tener las funciones trascendentales, ¿verdad?, que son como las trigonométricas, las logarítmicas, ¿verdad?,
y esas las vamos a utilizar en esta clase. Bueno, entonces vamos a iniciar con los desplazamientos o traslaciones que pueden ser horizontales o verticales. Entonces vamos a ver acá primero los desplazamientos. Veamos acá desplazamientos. Veamos primero respecto a los desplazamientos horizontales. Vamos a ver desplazamientos horizontales. Entonces, lo que nos dice acá es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una constante, la vamos a llamar K, y es mayor a 0, entonces podemos tener dos casos para que se nos den desplazamientos horizontales. Por ejemplo, nos dice si y igual f de x menos k, entonces cuando tengamos esta forma, ¿verdad? Que a x se le está restando, en este caso, una constante k, entonces se va a desplazar, se desplazará la gráfica, o se desplazará, ¿verdad?, la gráfica de la función hacia la derecha. Hacia la derecha se va a desplazar k unidades, ¿verdad? Es decir, el valor que tengamos acá, así se va a desplazar, en este caso, hacia la derecha la función básica, ¿verdad? K unidades. Y también tenemos el otro caso, si y igual f de x más k. Miren acá, cambia el signo, ¿verdad? Entonces, si tenemos este caso, sería lo contrario. Es decir, que la función, la gráfica de la función, ahora se desplazará hacia la izquierda. De igual manera, siempre se va a desplazar k unidades, ¿verdad? Entonces, estos son los desplazamientos horizontales. Ya vamos a ver algunos ejemplos numéricos, para que ustedes lo visualicen de mejor manera. Ahora veamos los desplazamientos verticales. Si nos fijamos acá en los horizontales, ¿verdad? A x le restamos o sumábamos una constante k. Pero en este caso de los desplazamientos verticales, vamos a tener dos casos, siempre si k es mayor a 0, y vamos a decir si y igual f de x más k, ahora estamos viendo que a la función se le suma un valor k. Entonces, cuando veamos que a la función se le suma un valor k, entonces ahora la función se va a desplazar hacia arriba en el eje y, porque estamos hablando de desplazamientos verticales. Entonces vamos a poner acá, se desplazará la función hacia arriba. Hacia arriba siempre k unidades. Y en caso contrario sería que si a la función le restamos un valor k, ¿verdad? A la función, no a x, sino que a la función, entonces ahora se va a desplazar, antes era hacia arriba, si le sumamos, y si le restamos va a bajar. Entonces decimos, se desplazará f de x hacia abajo.
De igual manera, K unidades. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos siempre dentro de los desplazamientos, ¿verdad? Es decir, nos vamos a mover, en este caso, hacia la derecha. Si a X se le está restando una constante K, en cambio, si se le está sumando acá a X, nos vamos a mover hacia la izquierda y en los desplazamientos verticales, si a la función le sumamos un valor K, nos vamos a desplazar hacia arriba y si le restamos a la función un valor K, entonces nos vamos a desplazar hacia abajo. Siempre partiendo de la función básica, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo para que se comprenda mejor. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? No sé, yo pero bien. ¿Perdón? Solo así, pero que te han ruido bien feo, le digo. Casi no le escucho lo que me trata de decir, no le escucho. Te oí un ruido bien. Un ruido. Son las chicharras, creo. Sí, creo que es hacer eso, ¿verdad? En todo caso, creo que los demás se escuchan bien. Bueno, continuamos. Vamos a ver un ejemplo de desplazamientos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen graficar y igual x menos 2 al cuadrado. Entonces veamos, nos piden graficar esta función y primero lo que tenemos que identificar cuál sería la función básica. Si vemos acá a x le estamos restando 2 unidades, pero la función básica sería y igual a x cuadrado, ¿sí? Entonces sabemos que y igual a x cuadrado corresponde a una parábola. Entonces aquí tenemos el eje X, aquí el eje Y. Aquí tenemos X y Y. Entonces nosotros sabemos que la función básica es y igual a x cuadrado. Entonces nosotros sabemos que es una parábola que inicia aquí pasa por el origen y tendríamos algo así, ¿verdad? Tendríamos algo así. Entonces esta sería nuestra función básica y igual a x cuadrado. Pero ahora veamos, a x, acá tenemos que estamos restando una constante k. En este caso nuestra k sería 2. Y como se la estamos restando, entonces nos vamos a mover, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, 2 unidades a la derecha. Entonces, si nosotros queremos graficar ahora la función y igual a x menos 2 al cuadrado, entonces si esta es mi función y igual a x cuadrado, si yo me muevo 2 unidades a la derecha, es decir, ya no va a pasar por el punto 0,0, sino que me voy a mover 2 unidades. 2 unidades, entonces ahora mi gráfica empezaría desde acá. Más o menos por acá. Entonces, si se fijan, de acuerdo a las transformaciones, lo que hemos hecho es, como a x estamos restando 2 unidades, nos estamos moviendo hacia la derecha. Entonces, esta sería y igual x menos 2 al cuadrado.
¿Qué hubiese pasado si en vez de menos 2 fuese más 2? Nos moveríamos ya no a la derecha, sino que a la izquierda 2 unidades. Entonces, esa sería la diferencia si esto fuese x más 2, ¿verdad? Ya no sería movernos hacia allá en el eje X, ¿verdad? Recordemos que esta es un desplazamiento horizontal. Entonces, ya no nos moveríamos 2 unidades allá, sino que 2 unidades a la izquierda. No sé si hay preguntas hasta acá o continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ahora, digamos, queremos graficar la función y igual raíz de x más 1, por ejemplo. Entonces, primero lo que dijimos que habría que hacer era identificar la función básica, ¿verdad? Si vemos la función básica sería esta raíz cuadrada. Nuestra función básica sería y igual raíz cuadrada de x, ¿verdad? Al inicio no hicimos esa función, pero nosotros sabemos que esta función va aproximadamente de esta forma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Y igual raíz de x. Pero nos dice que a nuestra función básica le estamos sumando k unidades, que en este caso sería 1. Entonces, si a la función le estamos sumando un valor k, en este caso vale 1, entonces nosotros nos tenemos que desplazar una unidad hacia arriba. Este ya sería un desplazamiento vertical porque a la función le estamos sumando una unidad en este caso. Entonces, si yo quiero graficar y igual raíz de x, raíz cuadrada de x más 1, entonces tendría que ser el y, pero ahora ya no va a iniciar desde el punto 0,0, sino que me voy a desplazar una unidad hacia arriba. Y de igual manera todos los demás puntos, ¿verdad? Si este se desplaza, los demás puntos también se van a desplazar una unidad. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de y raíz cuadrada de x más 1. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Este sería un ejemplo de desplazamiento vertical. No sé si hay preguntas hasta acá o vemos otro pequeño ejemplo. Una pregunta, ingeniera. Que no había, bueno, ¿cómo le hacemos para distinguir si el desplazamiento tiene que ser, digamos, hacia la derecha o hacia arriba? Porque en los dos indica que son sumas. Sí, No, a la izquierda o hacia arriba. Lo que pasa es de que aquí nuestra función básica es raíz de x, ¿sí? Entonces, aquí puede ser diferente si en vez de el más 1, si se fijan, está fuera del radical. Entonces, por eso a la función le sumamos k. Pero puede ser diferente si en vez de eso tuviésemos y igual raíz cuadrada de x más 1. ¿Qué sería ahí? Un desplazamiento horizontal, porque esta k está dentro de mi función básica, es decir, está junto con x, ¿sí? Entonces, en este caso ya no se movería hacia arriba, sino que como está sumando, ¿verdad? Se desplazaría ¿hacia dónde?
Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. Hacia la izquierda. Entonces, esa sería la diferencia de desplazarnos en el eje Y o desplazarnos en el eje X. ¿Comprendemos eso? Sí, ya entendí. Todo claro, todo claro. Solo una Todo pregunta. excelente. ¿Sí? ¿Cómo sabe cuál es la función básica? Porque nosotros tenemos que conocer cuáles son, o sea, es decir, nosotros ya tenemos unas funciones básicas. Las hemos visto al inicio y también en un material pasado ustedes tenían algunas grafiquitas, ¿verdad?, de esas funciones básicas. Por ejemplo, si decimos la función del logaritmo natural, esa ya la tenemos que conocer. Por ejemplo, la del logaritmo natural, sabemos que vendría por acá. Entonces, esas funciones, nosotros sí ya las tenemos que conocer. ¿Qué funciones podrían ser? La exponencial, ¿verdad? Por ejemplo, la que vimos, y igual que a la x. Tenemos, por ejemplo, la de la raíz cuadrada. También podemos tener la gráfica de las trigonométricas. Por ejemplo, ya sabemos cómo es la gráfica de y igual seno de x, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un ejercicio sobre esto, ¿verdad? Podemos tener otra función básica, la del coseno. Entonces, esas son las funciones básicas, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que tenemos que hacer es partir de funciones básicas, por ejemplo esta, y vamos a empezar a hacer desplazamientos o estiramientos o compresiones, como vamos a ver ahorita en el otro subtema. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Inge, pero yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Si en algún dado caso nosotros nos pone, digamos, a encontrar algunas funciones, ¿verdad? Y para saber que específicamente quieren que hagamos un desplazamiento, ¿cómo se tendría que, cómo podríamos identificar que es estrictamente desplazamiento? Vale, lo que pasa es de que a nosotros nos pueden decir simplemente graficar. Eso nos pueden pedir a nosotros, graficar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, veamos si podemos identificar una función básica y a partir de esa función básica, si yo tengo alguna, por ejemplo, le estamos sumando acá o le estamos restando acá, o cualquiera de los casos que pusimos aquí anteriormente, ¿verdad? Si será hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces ahí nosotros podemos decir, entonces si yo tengo una función básica y, por ejemplo, tengo acá que la función se le está sumando una constante k, yo puedo hacer esto y puedo hacer el bosquejo de la gráfica. Entonces a mí lo que me van a pedir es graficar. Yo lo que tengo que identificar ahí es si puedo hacer algún desplazamiento horizontal o vertical. ¿Estamos? Ok. O sea que si, digamos, X, raíz de X está identificado como más 3, digamos, o sea, se va a subir 3 unidades y así 3 solo hay que unidades. identificar. Correcto. O sea, aquí podemos tener cualquier constante k mayor a 0, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso vamos a ver. Ahora vamos a ver que las transformaciones no solo pueden ser desplazamientos, sino que vamos a ver ahora otro subtema que en vez de desplazamientos puede ser que la gráfica se comprima o se estire. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto era desplazamiento. Ahora veamos las compresiones y estiramientos. Bueno, veamos entonces ahora estiramientos y compresiones.
entonces veamos. Podemos tener acá, ¿verdad? Estiramientos y compresiones, tanto verticales como horizontales. De igual manera, en los ejercicios anteriores ustedes se fijaron, ok, nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, o izquierda o derecha, pero también puede haber una combinación de esos casos. Es decir, puede ser, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, tuviésemos, veamos, x más 1 al cuadrado menos 3. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, también podemos tener dentro de los desplazamientos dos tipos de desplazamientos, es decir, desplazamientos horizontales y también verticales. Por ejemplo, aquí vemos que va a haber un desplazamiento horizontal, porque a la x le estamos sumando una unidad. Entonces significa que yo tendría algo de esto. Por ejemplo, yo sé que mi función básica es y igual a x cuadrado. ¿Qué sería así? Y igual a x cuadrado. Pero miren, aquí estamos sumándole a x una unidad. Entonces significa que yo tengo que desplazarme una unidad hacia la izquierda. Entonces, mi función ahora sería que me tengo que desplazar una unidad hacia la izquierda. Entonces, esa sería la gráfica y igual x más 1 al cuadrado. He graficado solo eso. Ahora veamos. Aquí a la función, a esta función, le estamos restando 3 unidades. Pero como a la función le estamos restando 3 unidades, significa que vamos a bajar 3 unidades. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, desde el punto donde estamos, nos vamos a bajar 3 unidades. Entonces ahora, mi gráfica final sería esta. ¿Qué es lo que nos pide graficar? Y igual x más 1 al cuadrado menos 3. Entonces, si se fijan, esta es una combinación de desplazamiento horizontal con desplazamiento vertical, para que lo tengan en cuenta. No solo puede ser que tengamos un desplazamiento horizontal o un vertical, podemos tener una combinación de ambos. Entonces, ahora, eso siempre es desplazamiento. Pero ahora vamos a ver lo que es estiramientos y compresiones. Entonces, podemos tener varios casos. Por ejemplo, sea k mayor a 1, podemos tener los siguientes casos. Vamos a ver. Primero, por ejemplo, si a y, acá, estamos acá multiplicando una constante k por mi función, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, vamos a decir que se estirará la función, la gráfica de la función verticalmente en un factor k. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, miren, si ahora la k está multiplicando a la función, ¿verdad? No estamos sumando ni restando, ahora estamos multiplicando. Vamos a decir que nuestra gráfica se va a estirar verticalmente en un factor k. Entonces hay que tener en cuenta que se va a estirar y que se va a estirar de forma vertical en un factor k. Pero ahora podemos tener también el caso si en lugar de multiplicar, la k puede dividir, pasar a dividir a la función f. Entonces, eso sería lo contrario. Lo contrario, estirar se va a comprimir. Entonces decimos, se comprimirá siempre de forma vertical en un factor k.
¿verdad? Entonces prácticamente vamos a dividir en un factor K, se va a comprimir. Pero también, estos serían estiramientos y compresiones verticales, pero también podemos tener horizontales, que son las que vamos a ver ahora. Ok, entonces si se fijan, en los casos de arriba, la K está multiplicando o dividiendo a la función, pero que puede pasar que la K esté multiplicando a la X, que tengamos K por X. Entonces esto va a ser lo contrario, en vez de estirarse, como está multiplicando a X, se comprimirá horizontalmente en un factor K. Entonces, miren qué pasa si en vez de multiplicar a la función, la K está multiplicando a X. Entonces, cuando tengamos este caso, se va a comprimir, pero ahora horizontalmente, ¿verdad? En las X, en un factor K. Y tenemos ahora el otro caso, que si en vez de multiplicar la K a la X, podemos tener X dividido K. Entonces sería lo contrario. Si aquí se comprime, aquí decimos se estirará. Siempre sería, ¿verdad? Se estira acá la función, ¿verdad? La función básica. Entonces acá decimos se estirará la función, la gráfica de la función, siempre horizontalmente en un factor K. Entonces tenemos los dos casos. Estos son estiramientos o compresiones verticales, en donde la constante o la K va a multiplicar o dividir a la función, y en este caso la K estaría multiplicando o dividiendo a la X. Entonces esos son los dos casos que tenemos. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se comprenda mejor. Entonces, pero tengamos en cuenta esto. Veamos entonces un ejemplo. Ahí lo dicen, graficar y igual 2 seno de x. Entonces veamos primero este caso. Pregunto, ¿cuál sería nuestra función básica? Sabemos, ¿verdad?, que nuestra función básica sería la función trigonométrica, ¿verdad? La función básica sería la función trigonométrica y igual seno de x. Entonces, si esta es mi función básica, significa que si yo tengo y igual 2 seno de x, ¿verdad? Entonces significa que yo a f de x, a mi función, la estoy multiplicando por 2. ¿Sí? Como yo sé que mi función básica es seno de x, entonces yo estoy multiplicando por un valor 2 mi función. Entonces dijimos que cuando eso pasara, la función básica se va a estirar en un factor de 2. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería la gráfica. Aquí tenemos 0, vamos a poner acá pi medios. Aquí tenemos pi, 3 pi medios, y tenemos 2 pi.
Y aquí tenemos 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la función del seno, ¿verdad? Donde aquí x sea pi medios, en y vale 1, en pi vale 0, en 3 pi medios vale 1 y en 2 pi nuevamente sería 0. Es decir, nuestra función sería similar a esta. Esa sería mi función básica. Yo ya tengo que saber, ¿verdad?, cómo va la función del seno. Esto continúa, ¿verdad? Entonces hemos dicho, bueno, como aquí estamos multiplicando por 2 la función, entonces hemos dicho que se va a estirar verticalmente. ¿Cuánto se va a estirar? Un factor k. En este caso se va a estirar por 2, es decir, el doble. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es, bueno, voy a ver cuánto vale la y en cada punto y lo voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Para ver cuánto se va a estirar. Por ejemplo, aquí yo tengo, bueno, en pi medios, en x, yo no voy a modificar la x, yo voy a modificar nada más y, porque estoy diciendo que se va a estirar verticalmente. Significa que en pi medios, si y vale 1, pero como se va a estirar, ahora sería 1 por 2, nos da 2. Significa que ahora mi gráfica ya no va a pasar por el punto pi medios, 1, sino que pi medios, 2. Entonces lo vamos a poner por acá. Ahora, veamos, en pi, yo sé que aquí mi y vale 0. Si yo multiplico 0 por 2, ¿verdad? Yo sé que igualmente me va a dar 0. Entonces siempre va a pasar por ese punto, ¿verdad? Ahora yo voy a verificar. Bueno, en 3 pi medios vale menos 1. Pero como se va a estirar, menos 1 por 2 nos da menos 2. Significa que ahora mi gráfica pasaría acá. De igual manera, el 2pi, ¿verdad? Como en pi vale 0, entonces va a regresar a este punto. Entonces, miren, yo ya tengo mis puntos de referencia. Entonces, yo sé que vendría más o menos así. ¿Verdad? Entonces, esta sería en blanco sería la función básica, que es y seno de x, y en verde, como se ha estirado 2 unidades, entonces esta sería ya mi función y igual 2 seno de x. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, vamos a realizar los estiramientos o compresiones. Pero veamos, ahora qué pasaría si en lugar de y 2 seno de x, yo quisiese graficar y igual seno de 2x. Miren, ahora yo no estoy multiplicando la función, sino que ahora estoy multiplicando por un valor k, que en este caso vale 2, a la x. Entonces, revisemos qué nos dice la teoría. Nos dice, bueno, si estamos multiplicando acá a x con un factor k, entonces en vez de estirarse, se va a comprimir horizontalmente en x. Entonces, miren, aquí se va a comprimir en un factor k. En este caso, mi k es igual a 2. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en el caso anterior se me estiraba en y, pero ahora como está afectando a la x, aquí a lo interno, entonces significa que ahora ya no se me va a estirar, sino que se me va a comprimir y de forma horizontal.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes movíamos los valores de Y. Ahora lo que tengo que hacer es revisar los valores de X y mantener los valores de Y. Recordemos que la función básica es la que está en blanco. Entonces yo voy a trabajar siempre a partir de mi función básica, porque mi función básica es siempre Y seno de X. ¿Sí? Mi función básica es Y seno de X, la que está en blanco. Pero ahora, si yo quiero graficar seno de 2X, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a tomar valores conocidos. Por ejemplo, aquí tengo pi medios, pero como ahora se me va a comprimir, yo lo que tengo que hacer es dividirlo entre el factor. Es decir, pi medios lo vamos a dividir entre el factor 2, que es lo que está acá. Entonces pregunto, ¿cuánto sería pi medios entre 2? Nos da pi cuartos, ¿verdad? Nos da pi cuartos. Significa que ahora mi punto que yo voy a considerar, lo voy a colocar acá. Pi cuartos, y siempre voy a mantener el valor de 1, ¿verdad? Voy a borrar esta gráfica en verde para que no nos vayamos a confundir, porque esta era de la de arriba. Entonces voy a borrar esta para que no nos vayamos a confundir. Aquí teníamos pi y aquí 2pi. Pero ahora lo que vamos a graficar es seno de 2x. Entonces dijimos, a pi medios lo vamos a dividir entre un factor k, que en este caso k vale 2. Entonces, pi medios entre 2, pi cuartos. Entonces, donde antes era pi medios, hoy sería pi cuartos. Pero siempre voy a mantener el valor de y. Es decir, el pi cuartos ahora va a ser 1. ¿Sí? 1. Que es el 1 que tenía acá. Ahora veamos. Ahora, donde antes valía pi, como se me va a comprimir, yo voy a dividir pi entre el factor, que sería pi entre 2. Significa que ahora mi punto pasaría por acá, y como antes pasaba en y igual 0 en pi, ahora va a pasar aquí en pi medios igual 0. Entonces, de esa manera vamos a ir tomando igual diferentes puntos. Hemos tomado el de pi medios, el de pi. Ahora veamos, si ahora el de 3 pi medios lo dividimos entre 2, ¿cuánto nos daría eso? 3 pi cuartos. Entonces, el 3 pi cuartos yo lo tengo acá entre pi y 3 pi medios, ¿verdad? Entonces, donde antes valía 3 pi medios, miren, el y valía menos 1. Pero ahora, como he dividido el 3 pi medios entre el factor k, ahora acá, ¿verdad?, va a valer menos 1. En 3 pi cuartos va a valer menos 1. Y ahora veamos. Si 2pi, ¿verdad? Acá tengo un error, ¿verdad? Acá tengo un error. Acá sería 3 pi cuartos, ¿verdad? Estaría 3 pi cuartos, ¿verdad? Entonces 3 pi cuartos estaría acá. Entonces aquí tengo, donde antes era 3 pi medios, ¿verdad?, en y menos 1, ahora vale 3 pi cuartos y pongo el punto acá. Y así sucesivamente yo voy a ir, ¿verdad?, elaborando mi gráfico. Donde valía 2pi, si yo divido 2pi entre 2, me queda pi. Entonces, el 2pi era 0. Entonces, aquí vuelve a 0. Entonces, mi gráfica pasaría acá, vendría acá, volvería acá, y así sucesivamente puede continuar, ¿verdad? Continuaría. Entonces, pero lo que veamos acá,
que la función, la gráfica en blanco, ahora se comprimió, ¿verdad? Y este tramo que tenemos acá nos llega hasta acá. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la x por 2. Entonces, miren, lo que tenía en blanco se me ha comprimido y nos resulta lo que tenemos en esta parte en rosa. Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá. ¿Se comprende el concepto de las compresiones y estiramientos? Sí. Ok. Bueno, entonces de esa manera, ¿verdad? Esta es una función básica. Bueno, entonces, solo para tratar de finalizar lo último, ¿verdad? Nos habíamos quedado en estiramientos y compresión, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a ver es la parte de reflexiones. Les decía, las reflexiones, ¿verdad? Las reflexiones prácticamente son como que reflejemos la función básica, ya sea respecto al eje Y o respecto al eje X. Es como que nosotros nos estuviésemos viendo en un espejo, ¿verdad? Nos estamos reflejando. Entonces, eso serían las reflexiones. Básicamente, las reflexiones podemos tener algunos casos. Veamos algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cuando tenemos que a la X lo tiene un signo menos o menos 1, ¿verdad? Aquí tenemos que a la X le antecede, ¿verdad?, un signo menos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, lo que vamos a hacer es reflejar la gráfica f de x, es decir, de la función básica, la vamos a reflejar respecto al eje Y. Y ahora también tenemos el otro caso. Ahora, ¿qué pasa si a la función le antecede este signo menos? O multiplicamos la función por menos 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso, se va a reflejar la gráfica respecto al eje X. Entonces, esos dos casos son los que tenemos. Hay que ver bien si antecede el signo a la X o si antecede a la función. Si antecede la función, lo vamos a reflejar respecto a X. Si antecede a la X, vamos a reflejar la función respecto a Y. Y también tenemos otros casos. Por ejemplo, si nuestra K es mayor a 0, y tenemos este caso que tenemos función de menos x más k. Si se fijan, acá estamos como sumando k. Es similar a lo que veíamos en desplazamientos, pero no significa que nos vamos a ir hacia la izquierda. No puede ser, porque a la x le antecede un signo menos. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo podemos reescribir. Sacamos factor el signo menos, nos quedaría dentro del factor x menos k, ¿verdad? Solo estamos sacando el signo menos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que se va a desplazar la gráfica, miren, hacia la derecha, porque lo que vamos a ver ahora es esto de adentro. Y recordemos, cuando estábamos restando un valor k, la gráfica se desplazaba hacia la derecha. Pero luego de haber reescrito esto y luego de desplazarlo a la derecha, lo que vamos a hacer es reflejarlo ahora respecto a esta recta, a la recta x igual k. Sabemos que x igual k es una recta vertical que va a pasar por donde en x valga k. Pero también podemos tener este caso que menos x menos k. Entonces, de igual manera, como aquí la x le antecede un signo menos, entonces le tenemos que reescribir y nos quedaría, si sacamos los signos, el signo menos, nos quedaría x más k. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, vamos a desplazarnos k unidades ahora hacia la izquierda y luego
vamos a reflejar la gráfica respecto a la recta X igual a menos K. Entonces, estos son los dos casos que tenemos. Pueden ser reflexiones respecto a Y y respecto a X. Básicamente, esos serían como casos específicos de las reflexiones, ¿verdad? Respecto ahora a un eje que le hemos llamado K. Entonces, vamos a ver unos ejercicios. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo para ir finalizando. Veamos entonces, por ejemplo, si tenemos Y igual menos raíz de X, ¿cuál sería nuestra función básica? Veamos ahí. Mi función básica, yo sé que es raíz cuadrada de X, ¿sí? Pero a mi función básica, ¿verdad? Esta es como mi f de X, mi función básica, le antecede un signo menos. Entonces, primero, grafiquemos lo que es la función básica. Nosotros ya habíamos dicho que este tipo de función de la raíz cuadrada va de esta manera. ¿Sí? Esta sería nuestra gráfica de Y igual raíz cuadrada de X. Pero ahora, como le antecede un signo menos a la función, lo tenemos que reflejar respecto al eje X, ¿verdad? Es como que tengamos Y igual, ¿verdad? Menos f de X. En este caso le estamos antecediendo un signo menos, entonces se me va a reflejar respecto a X. Es como que yo pusiera un espejo acá, ¿verdad? Viendo a esta función, entonces se me va a reflejar de esta manera. Respecto del eje X. Esta sería mi gráfica de menos raíz cuadrada de X. Pero ahora veamos el otro caso. ¿Qué pasaría si en lugar de esto yo quiero graficar Y igual menos raíz cuadrada de X? Miren, siempre mi función básica es Y igual raíz cuadrada de X. Pero estoy viendo que ahora a la X está dentro de la raíz cuadrada, dentro de la función básica, le antecede un signo menos. Entonces, graficando la función básica, así como hicimos allá, tenemos X, Y, tenemos nuestra función básica, que es Y igual raíz cuadrada de X, pero ahora, como tengo un signo negativo acá, se me va a reflejar ya no respecto a X, sino que respecto al eje Y. Significa que yo tengo que reflejar esta gráfica ya no respecto a X, sino respecto a Y. Entonces me quedaría de esta forma. Más o menos así. Miren, entonces se me está reflejando esta función respecto al eje Y. Esta sería Y igual menos, sería raíz cuadrada de menos X. ¿Se comprende esa parte? ¿Hay preguntas? Yo, ingeniera, tenía una pregunta. Ajá. Cuando el signo va afuera, la gráfica se hace hacia abajo, ¿verdad? Se refleja respecto al eje X. Puede ser que mi gráfica, mi función básica,
es de abajo y se me refleje arriba. Pero en este caso va a depender de la función básica. ¿Ya? Ah, ok, o sea que estas son dos funciones diferentes, ¿verdad? Son dos gráficas diferentes. Sí, digamos, Dos funciones, perdón. Sí, mi función básica siempre es raíz cuadrada de x, pero depende del signo ahora, porque el signo le antecede a la función. Entonces, en este caso, como el signo está afuera, ¿verdad? Le antecede a la función, la teoría nos dice que la tenemos que reflejar respecto de x. Entonces, como mi eje x es este, yo tengo que reflejarla respecto a x. Pero en este caso, como el signo le antecede a la x, está dentro, ¿verdad? Entonces ya no se me refleja respecto de x, sino que respecto al eje y. ¿Se comprende eso? Sí. Comprendo. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces básicamente, ¿verdad? Eso sería. Lamentablemente, ¿verdad? Por el tiempo, vamos a continuar ya en la próxima clase con este tema. Vamos a ver algunos ejercicios más de reflexiones y vamos a ver también lo que son las funciones par, ¿verdad? Funciones par e impar. Entonces eso nos quedaría pendiente para la próxima clase. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Gracias por la atención.